Hola, nuevamente aquí con ustedes. El tema de hoy es el mínimo común múltiplo. ¿No? Mínimo común múltiplo. Ya miramos en otro video el máximo común divisor. Hay mucha similitud en los dos, pero es muy diferente. En este tiene que ver con la multiplicación. Hay dos métodos que vamos a mirar. El uno va a ser el del conjunto, encontrando el conjunto de los múltiplos de cada uno de los números. Y el otro es buscando los factores primos. Bueno, en el de los conjuntos, en el primero, en el conjunto de múltiplos de cada número, vamos a poner un ejemplo. Digamos que quiero encontrar el mínimo común múltiplo de 7 y del 9. ¿Sí? Voy a encontrar el mínimo común múltiplo de estos dos números, del 7 y del 9. Entonces, ¿qué hago? Busco los múltiplos, el conjunto de los múltiplos de cada uno. Entonces, el conjunto, mire que cada conjunto siempre lo designamos con una letra. En este caso le vamos a poner M, refiriéndonos a que es múltiplo. ¿De quién? Del 7. Múltiplos de 7. Entonces colocamos múltiplos de 7 igual y llaves. Recordemos que los conjuntos siempre se nombran con llaves. Entonces vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 7. Los múltiplos de 7 son fáciles de encontrar. Empezamos a multiplicar 7 por 0, 7 por 1, 7 por 2 y vamos a encontrar todos los múltiplos de 7. ¿No? Bueno, entonces el múltiplo de 7, empezando por 7 y 7 por 0, 0. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, y así seguimos encontrando los múltiplos del 7, ¿no? Infinitos, porque hay infinitos números, entonces el conjunto de múltiplos va a ser infinito. Pero vamos a encontrarlo entre estos dos. Digamos que yo voy hasta ahí, pero si resulta que voy a encontrar también el conjunto de los múltiplos de 9 y todavía no hay ninguno igual, tengo que continuar buscando más múltiplos. Vamos a ver. Entonces vamos a encontrar el conjunto de múltiplos de 9. De igual manera que encontramos los del 7, encontramos los del 9. 9 por 0, 0. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 27. 36. 45. 54. 63. 72. 81, puntos suspensivos. Vamos entonces, el primero punto, encontrar los múltiplos. El segundo, escoger el común, escoger el mayor común. Ustedes dirán, pues el mayor es 0, pero el concepto de mínimo común múltiplo nos dice que es el mayor múltiplo de los dos, común, o sea que es común para los dos, pero diferente de 0. Entonces el 0 está descartado, ese no cuenta. Y vamos a ir mirando cuál está común, ¿sí? Vamos mirando que tiene que estar tanto en el uno como en el otro. Miremos que hasta el momento no tenemos ninguno común, ¿sí? Aquí es 35, acá 36, muy cercano, pero no es. 28, 27, 45, 42, 54, 49. Quiere decir que todavía tengo que encontrar más múltiplos del 7. Entonces, todavía no aparece el máximo común múltiplo de estos dos números. Entonces, digamos, 7 por 7, 49, 7 por 8, 56, 7 por 9, 63 y 7 por 10, 70. Yo creo que ya nos apareció uno, ¿cierto? Ya nos apareció uno. Miren, aquí tenemos, ya encontré 63 y acá aparece el 63. O sea, es el primero que encontramos igual, que esté en el conjunto de múltiplos del 7 y en el conjunto de múltiplos del 9. O sea, es el primero que encontramos, por eso es el mínimo, es el menor que es común a los dos y que es múltiplo de los dos. Entonces, el siguiente paso, decimos que el mínimo común
múltiplo, o sea, m de mínimo, c de común, m de múltiplo, del 7 y del 9 es el 63. Y ya lo hemos encontrado, ¿sí? Esa es una de las maneras, esa es una de las formas. Encontramos el conjunto de los múltiplos del 7, encontramos el conjunto de los múltiplos del 9 y luego escogemos el primero que es común a los dos. El primero que es común, el más pequeño, por eso dice que es el mínimo. El máximo común divisor es otro sistema diferente, ¿no? Bueno, esa es una forma. La segunda forma es encontrando los factores primos. Vamos a mirar, coloquemos aquí el resumen. Coloquemos aquí el resumen de este, que el mínimo común múltiplo de 7 y 9 es 63. ¿Sí? Voy a borrar esta parte aquí para poder aprovechar el tablero sin borrar lo de los múltiplos para encontrar por el método de factores primos. Entonces, encuentro los factores primos del 7. ¿Cuáles son los factores primos del 7? Encontramos que el 7 es un número primo. Él no tiene más que el 7. Entonces, 7 entre 7 y 1. Ahí ya tenemos el del 7. Y ahora encontremos los del 9. El 9, no, el 2 no es un factor primo del 9 porque no termina, no es par ni es 0. El 3 sí, 9 entre 3, 3. Y continuamos con el 3, que es un número primo, solamente lo divide el 3, 3 entre 3, 1. Aquí hemos encontrado los factores primos del 7 y del 9. ¿Qué me dice la teoría en aplicación de este método? Que el mínimo común múltiplo será el resultado de multiplicar todos los factores primos comunes y no comunes con el máximo exponente. Con el máximo exponente. Comunes y no comunes. Aquí tenemos que para el 7 el factor primo es 7. Entonces, ese es el primer número. 7 de multiplicar, por el 3 a la 2, ¿no? Aquí tenemos que 9 es 3 a la 2 y el 7 sencillamente es igual a 7, no tiene más. Entonces, el del 7 es 7, no tiene más factores primos, y el del 9 es 3 a la 2, por 3 a la 2. 7 queda, y 3 a la 2 es 9, y 7 por 9, 63. Este es el segundo método. No siempre, como se pueden dar cuenta, el mínimo común múltiplo fue el resultado de multiplicar los dos. 7 por 9, 63. ¿Sí? Nos coincidió en este caso. Pero en muchos casos encontramos que el mínimo común múltiplo de 2, 3 o 4 números no siempre es solamente el producto de este. Hay números más pequeños, por eso se dice que es el mínimo común múltiplo. Vamos a colocar otro ejemplo. Bueno, nos falta el método abreviado. Entonces, este es el primer método, buscando los múltiplos de los dos números. El segundo método es encontrando, en el primero es encontrando los múltiplos, el conjunto de los múltiplos de cada uno de los números, ¿no? El conjunto de los múltiplos de cada número. El segundo es encontrando los factores primos de manera separada. Y el otro método, el método abreviado, es encontrando los múltiplos, los factores primos, de los dos de una manera simultánea. ¿En qué consiste ese método abreviado? Vamos a mirar, voy a borrar esta parte para poder trabajar. Es muy parecido al del máximo común divisor, muy parecido, mas no igual. Es importante que aprendamos a diferenciar en qué consiste cada uno. Hay diferencias, ¿no? Entonces, coloco el 7, coloco el 9 y voy a encontrar los factores primos de los dos números a la vez. Ese consiste en método abreviado, similar al máximo común divisor, pero acá hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que acá es
En el mínimo común divisor, en el máximo común divisor, aquí yo ya no podré encontrar un factor común, ¿cierto? Un factor primo, un número primo que los divida a los dos. ¿Por qué? Porque el 7, por ejemplo, no tiene al 2 como número primo. El 9 tampoco es divisible entre 2. Seguimos con el 3, el 9 sí, pero el 7 no. El 4 no es de ninguno de los dos, no es un factor primo de ninguno de los dos. El 5 tampoco, el 6 tampoco, el 7 es del 7 más no es del 9. Entonces, en cuanto al mínimo común divisor, aquí no podríamos hacer nada, quedaría ahí, ¿sí? No tienen, 7 y 9 no tendrán un mínimo común divisor. Eso para que vamos mirando las diferencias. En cambio, como mínimo común múltiplo, sí. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿qué hago? El 2 no me divide al 9, pero el 3 ni al 9 ni al 7. El 3 me divide al 9 más no al 7, entonces sí hago el proceso con el 3. Y sencillamente el 7 lo bajo igualito, porque no puedo dividirlo, pero el 9 sí le puedo sacar tercera. 9 entre 3 me da 3. Luego, ¿qué sigue aquí? O sea, en este método esa es la diferencia, ¿sí? ¿Qué seguimos? El 3. ¿Por qué? Porque el 3 le puedo sacar tercera y me queda en 1. Y aquí el 7 sigue quedando como 7, porque ese no lo hemos tocado. Bueno, este ya quedó en una. La idea es que cada número que vaya quedando en una, en este proceso, en 1. Pero el 7 todavía no me ha quedado en una. ¿Cuál es el número que me divide al 7 exactamente? Es el mismo. Entonces 7 entre 7 me da 1. Y ahí ya terminaría el proceso. Este es el método abreviado para encontrar el mínimo común múltiplo. El resultado de todos los factores que me resultaron. De todos los factores primos. De los números primos que me resultaron. El resultado es la multiplicación de los factores primos. Entonces tenemos aquí 3 por 3, 9 y 9 por 7, 63. Como podrán darse cuenta, hemos tenido el mismo resultado. Antes ya nos había dado 63 con los dos métodos y con el método abreviado también nos dio 63, pero es de una manera más rápida, más ágil. Vamos a hacer otro ejemplo para que nos quede un poco más claro, ¿sí? Ya no vamos a coger dos números, voy a coger tres números, ¿sí? Coloquemos, por ejemplo, el 6, el 8 y el 12. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo del 6, del 8 y del 12. Así se expresa, ¿sí? El mínimo común múltiplo y entre paréntesis 6, 8 y 12. Vámonos por el primer método. Primero, encontramos los múltiplos del 6. ¿Cuáles son los múltiplos del 6? 6 por 0, 0. Entonces 0, 6, 12, 18, 24. Bueno, le puse paréntesis. Recordemos que es con llaves, ¿no? Con llaves. 24, 30, 36, 42. Dejémoslo abierto por si necesitamos encontrar más. Vamos a encontrar el máximo, los múltiplos del 8. Y de una vez, a medida que voy sacando, voy mirando si hay alguno que cuadre, ¿no? El 0, 8, 16, 24, aquí ya nos apareció un común, pero no sabemos si con el 12 también nos dé. 24, 32, 40, 48. Creo que de pronto con el 12 también nos va a dar rápido. Y más los múltiplos del 12. 0, 12, 24, en este caso nos dio súper rápido. 36, 48. Voy a seguir un poquito más para que miremos algunas diferencias.
¿sí? Por ejemplo, aquí 42, 48. Este ejemplo me va a servir para explicarles algunas cositas adicionales, ¿sí? Ahí he completado con otros números, ¿sí? Sencillamente es tablas de multiplicar, ¿no? Y si el número es más grandecito, pues ya nos queda un poquito más difícil, pero no imposible. Creo que no me he equivocado, ¿cierto? 12, 24, 36, 48, 60. Aquí estoy equivocada. Y es 60. Aquí es más 12, 72. Le sumé 8 pensando que estaba en el de acá arriba, ¿no? Aquí también le sumé 6. Vea pues, cómo me equivoqué. 48 y 8, 56. 56. Esperemos que esté bien, ¿no? 8, 16, 24, 32, 40, 48 más 8, 56. Bueno, yo les decía que este nos dio súper rápido, ¿sí? ¿Cuál es el primero? Descartando el 0. Recordemos que el 0 no cuenta. Tenemos aquí 24, aquí tenemos 24 y aquí tenemos 24. Por ende, podemos decir perfectamente que el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 12 es el 24. Es el 24, ¿sí? 24. Pero miren que hay otros números, ¿sí o no? Hay otros, miren. Bueno, aquí el 36 está aquí y está acá, pero no está acá. Entonces, no es el mínimo común múltiplo. Aparte de que ya son más grandes. Encontramos aquí el 48, miren, 48, 48 y 48. Pero ¿qué me dice? ¿Qué es lo que estoy encontrando? Estoy encontrando es al mínimo, al más pequeño. Entonces, el 48 ya es un número más grande. No puede ser el 48. Entonces, tiene que ser el 24. ¿Listo? Con ese método. Vamos con el método de encontrar el factor primo, los factores primos de cada uno. Entonces, encontramos los del 6, encontramos los del 8 y encontramos los del 12. Primer método, segundo método. El del 6, primero el 2 divisible entre 2, el 6 es divisible entre 2, 6 entre 2, 3. 3 entre 3, 1. Y hemos encontrado el 6. O sea que el 6 es igual a 2 por 3. Esos son los factores primos del 6. Del 8 empezamos con el 2, seguimos con el 2 y terminamos con el 2. Entonces encontramos que el 8 es el resultado del 2 a la 3. ¿Sí? Aquí es 2 por 2, 2 por 3, aquí es 2 a la 3. Y vámonos con el último, el 12. El 2. 12 entre 2, 6. 6 entre 2, 3. 3 entre 3, 1. Y hemos terminado el de 12. Escribimos entonces que 12 es igual a 2 a la 2 por 3. ¿Cómo escogemos el mínimo común múltiplo? Este ejemplo me sirve mucho para explicar que de pronto en el anterior ejercicio no quedó muy claro, ¿sí? Mínimo común múltiplo del 6, del 8 y del 12. ¿Cómo lo escogemos? Dice que todos los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Entonces, vámonos primero al 2. Vámonos al 2. El 2 lo encuentro en todos. Lo encuentro aquí como 2 a la 1. Aquí lo encuentro como 2 exponente 3 y como 2 exponente 2. Pero me dice que es con el máximo exponente. Por ende, es este. O sea que el primer número que me va a formar parte del mínimo común múltiplo es 2 a la 3. Entonces, es el producto de todos los factores primos comunes y no comunes, pero con el máximo exponente. Listo, ya trabajamos con el 2. El otro que encontramos es el 3. Pero aquí está el 3 a la 1 y aquí también está 3 a la 1. Comunes y no comunes, porque lo tiene el 6, lo tiene el 12, pero el 8 no lo tiene. Pero eso no importa, comunes y no comunes. Entonces, así esté solamente en los dos, también entra a formar parte del número que va a formar el mínimo común múltiplo. ¿Listo? Ahí sí ya multiplicamos. El 2 a la 3 es lo mismo que 2 por 2, 4 por 2, 8. Y 8
Me queda 8 por 3, y 8 por 3, 24. Como pueden ver, me dio el mismo valor que haber encontrado los múltiplos de cada uno de ellos. Miren, entonces, este método es un poquito más largo, creo yo, o similar a este. El otro, el método abreviado, ¿en qué consiste? En encontrar el máximo común divisor de todos, pero de manera simultánea. Vamos a hacerlo. Como no tengo espacio, voy a borrar esta parte. Borro esta parte para hacer el método abreviado para encontrar el mínimo común múltiplo. Coloco el 6, el 8 y el 12 y una sola línea hacia abajo. Y empiezo a encontrar los factores primos, comunes y no comunes. Esa es la diferencia con el máximo común divisor. Empecemos por los comunes. El primero, el común, sería el 2. Me los divide a todos, todos son par. Entonces, 6 entre 2, 3, 8 entre 2, 4, 12 entre 2, 6. ¿Listo? Comunes y no comunes. Miramos que ahorita ya el 2 fue el único común. Ya no encontramos más comunes. Encontramos que el 2 me va a dividir al 4 y al 6. Entonces, continuamos con el 2, pero este 3 me pasa igual, porque no lo va a afectar. Me pasa igual y entramos a dividir solamente los otros números, los que sí son divisibles entre el número que he escogido. Entonces, 4 entre 2, 2 y 6 entre 2, 3. ¿Listo? Ahora, ¿qué encontramos? Encontramos que el 3 es divisor, un factor primo del 3 y del 3. O sea, de estos dos, el 2 es el que me va a quedar igual. Entonces colocamos aquí el 3. 3 entre 3, 1. El 2 me queda igual y 3 entre 3, 1. Ya cuando la fila del número me queda en 1, quiere decir que ya esta fila he terminado de encontrarle los números primos, ¿no? Me queda el 2, es el único, entonces 2, el factor primo de 2 es 2, 2 entre 2, 1, y ahí ya he terminado de encontrar todos los factores primos comunes y no comunes. Y sencillamente con el método abreviado es la multiplicación de todos los que me resultan. Entonces, ¿qué tengo aquí? 2 por 2, por este 2 de acá también, y por 3, que es similar a lo que tuvimos acá. Lo mismo que 2 a la 3 por 3. ¿Listo? Entonces, 2 por 2, 4, por 2, 8, y 8 por 3, 24. Y hemos encontrado el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 12. ¿Listo? Pueden escoger el método que quieran, pero sí es bueno saberlos manejar todos, ¿sí? Sí es bueno saberlos manejar todos, porque lo que yo siempre les digo, o sea, en una prueba IFES, en una prueba saber, tú no sabes si de pronto digamos, te digan, vienen y te ponen esto, dicen, estos son los múltiplos de estos números, encuentra el mínimo común múltiplo, ¿y ahí qué hago? Si te se ha olvidado, si tú te decidiste por aplicar solamente este método y no aplicaste este, o no lo sabes manejar este, o el que encontramos de factores, de encontrando los factores primos de cada uno de los números. ¿Listo? En esto consiste el mínimo común múltiplo, no es difícil, es diferente, sí, al del máximo común divisor. En el caso del máximo común divisor, sencillamente para todos, en este caso nos quedábamos con el 2, porque ya el 3 ya no tenía común divisor con todos, ¿sí? En el máximo común divisor. En este caso, hasta aquí hubiera quedado el método. Pero para el mínimo común múltiplo tenemos que avanzar. Esa es la gran diferencia, espero que la entiendan, ¿sí? Repito cuál es la diferencia entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo en el método abreviado. La diferencia en el método abreviado es que para el máximo común divisor, hasta ahí tenía que haber llegado el proceso, ¿sí? Hasta ahí nos tenía que haber llegado. ¿Por qué? Porque miren que ahí ya nos quedó estos números. Nos quedó el 3, el 4 y el 6, y ya ellos ya no tenían un común divisor, ¿no? Ya el 3 y el 6 sí los podía encontrar entre 3, o el 4 y el 6 entre 2, más no todos. Entonces, ¿dónde quedaba? Quedaba solamente con el 2. Por ende, el máximo común divisor
habría sido 2, solamente el 2. Pero, como lo que estamos encontrando es el mínimo común múltiplo, el proceso sigue. ¿Cómo sigue? El número que ya no es divisible lo volvemos a colocar idéntico, ¿sí? En este caso el 3. 3 entre 2 no se podía, entonces lo dejábamos idéntico y solamente entrábamos a dividir los que sí son divisibles. En este caso el 4 y el 6. 4 entre 2, 2, 6 entre 2, 3. Miren que lo podíamos haber hecho aquí con el 3 y les voy a mostrar esa parte, ¿sí? Creo que tengo unos minuticos, les voy a enseñar una parte. Voy a retomar. Para el mínimo común múltiplo, ¿sí? O sea, es otra manera y van a ver que también nos va a dar el mismo valor. Si fuera para encontrar el máximo común divisor, hasta ahí habría terminado ya el proceso, en este caso, ¿sí? Si hubiera sido para encontrar el máximo común divisor, es el máximo número que los divide a todos de manera exacta. En este caso, ¿cuál era? Era el 2. Pero ahorita, como no estamos encontrando sino el mínimo común múltiplo, encuentro que el 4 y el 6 era divisible entre 2, que fue el método que seguí, pero también el 3 y el 6 es divisible entre 3. Lo ideal es como lo hice hace rato, pero podríamos hacerlo también 3. Profe, yo me fui por el 3. No hay problema, también se puede. ¿Qué pasa en este caso? 3 entre 3, 1. O sea, en este caso, continúo con el divisor de la columna del 6. El 4 es el que me queda igual porque no puedo dividir 4 entre 3 de manera exacta. Recuerden, es de manera exacta. Y el 6 sí, 6 entre 3 me da 2. ¿Listo? Esta fila ya se terminó porque ya llegué al 1 y me quedan estas dos con 4 y 2. Resulta que el 4 y el 2 sí son divisibles entre el 2. Entonces 4 entre 2, 2 y 2 entre 2, 1. Esta fila ya la he terminado. ¿Quién me queda? El 2. Y el 2 es divisible entre 2. 2 entre 2, 1. Y ahí ya terminé. Pero miren que el resultado es el mismo. 2, 3, 2, 2. O sea, tengo 3, 2, o sea, 2 a la 3, como aquí. Y también tengo el 3. Entonces 2 a la 3 por 3, que me va a dar lo mismo. ¿Sí? Bueno, miren que las matemáticas son muy bonitas. Cuando las entendemos, cuando las comprendemos, cuando nos enamoramos de ella y vemos que para mí es un juego. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita con la plataforma? ¿Sí? Estamos mirando que a través del juego yo puedo aplicar y aprender las matemáticas. Entonces diviértete aprendiendo y jugando. Es un método muy fácil. Pero pues de todas maneras tienes que saber a manejar el tema. Sí, tienes que aprender a manejar el tema, a conocer los conceptos, a ver cuáles son los procesos para que tú puedas desarrollarlos. Te quiero mucho, pero recuerda siempre que Dios te ama muchísimo más. Bendiciones.